hice la nota, ahí en la anticueva esa que tenés, hablaste sobre la textura de las guitarras, que me parece un tema no menor hoy en día. Está como muy en boga esto de la textura, dos cosas, el peso y la textura. Entonces, ¿qué es la textura de una guitarra? O sea, pues eso es Bueno, indefinible, digamos. ¿Qué textura quiere llamar atención? yo tengo como una impresión, tengo como una idea. A mí me parece que la textura está relacionada con lo que yo toco. Y está relacionado, por carácter transitivo, con lo que siento cuando toco. Cuando pongo la mano en el mango y cuando pongo la mano de alguna manera o cuando toco el cuerpo de la guitarra. El punto es que hay una suma de cuestiones y hay una suma de materiales que hacen que esa textura, que esa terminación, que ese finish sea más amigable o más de alguna manera parecido a lo que a uno le gusta o no. Cualquier guitarra que tenga 40, 50 años tiene obviamente una madera, un proceso de lijado y luego fue pintada con determinada pintura, que para el caso en esa época, o sea, no se usaban las pinturas poliuretánicas, ni las lacas, ni los plastificados que hoy se usan. En su mayoría, mucha de la laca y mucha de la pintura del día de hoy, que son prácticamente como plastificadas, tienen el orden de ofrecerle una belleza a la guitarra externa o exterior. De alguna manera sujetan, sostienen la guitarra, hacen que todo lo que esté alrededor de la guitarra se fije, y eso no lo tiene una guitarra de las de antes. Tienen menor capa de laca, se encuentra muy pero muy fácil en la madera con el desgaste, respira la madera, por eso se abren, se craquelean, se rajan. Ahora, el uso y el paso del tiempo son una parte de la textura, ¿o no? Es parte de la identidad de la guitarra. Pero vos encontrás, por ejemplo, guitarras, Una cosa es una laca nitro recién pintada, obviamente. y otra es hace 30 años atrás y otra es ahora. Que pasaba lo mismo con los coches, ¿viste? Por la calle y ves un auto viejo tirado con toda la pintura abierta así, el sol y tal cual. Bueno, Lo que pasa es que hay como algo que está relacionado con lo que uno siente al tocar la guitarra, al pulsarla, como decíamos recién. Y también hay como una cuestión, qué sé yo, por ejemplo, por hablar de Gibson, vos ves las lacas de Gibson y ves toda esta fascinación que hay hoy con el Aged, con el Murphy Lab, y con toda esa cuestión de que la guitarra se parezca lo más posible a una guitarra de los 50 y de los 60. Tiene de alguna manera un sentido, tiene de alguna manera, alguien dice, esto está funcionando, hay que hacerlo de esta manera. Vos el otro día me hablabas de las Gibson de los 90, que te interesan mucho y te gustan mucho. Las y Gibson de los 90, aún no tanto. no tanto. Las respeto, obviamente, pero no tanto. Pero las Gibson de los 90 tuvieron varias, de alguna manera, mudanzas de pintura y de terminación. Vos sabés, hay Gibson de los 90 que están impecables. Y hay otras que la pintura se ha, de alguna manera, no es el término correcto, pero es el más parecido. La pintura se ha engomado y pasar la mano atrás se arma como cierto pegote. Son difíciles de ilustrar, son difíciles de pulir. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? No, yo creo que es por un proceso de descomposición de El tipo de laca la pintura, eso usó, y también más aciertos o menos aciertos. Hay páginas que hablan mucho de eso. Yo lo que pienso personalmente, esta es una opinión personal, teniendo en cuenta que no sé a dónde vamos, tampoco sé por dónde. Ahora vamos para el lado del Río de la Plata. Ok. Yo pienso que a la hora de una guitarra, no hablamos
del 100% de las guitarras eléctricas. Hablamos de una parte de la guitarra eléctrica, pero en su totalidad de una guitarra acústica o de caja o una guitarra clásica, yo creo que la textura, la laca, es tremendamente importante. Dicho sea de paso, los grandes próceres de la guitarra, los grandes constructores, siguen ilustrando con goma laca, a muñeca, aplicando piedra pomen. O sea, siguen haciendo ese laburo para que la tapa respire. O sea, es muy, muy especial. Es un proceso orgánico. Pero para mí es muy importante. La agarrás y sentís algo que en una guitarra totalmente plastificada no lo sentís. Es verdad. Después, Yo tengo alguna guitarra buena de los 90 pintada con poli, y cuando la agarro digo, qué pena esta guitarra pintada con poli, porque si le sacáramos todo esto sería... Lo que pasa es que después es cara, era la modernidad también, claro. no vale la pena, digamos, despintarla, pero realmente hay diferencia. Hay gente que sostiene que no, para mí hay mucha diferencia. ahora es te da hasta te cambia hasta la forma de tocar, porque no se te traba la mano, no. Lo que pasa es que uno tiene que resolver cosas en la medida que puede con las herramientas que tiene. O sea, una guitarra de los 90, si bien es cara, tal vez hacerle un proceso de un cambio de pintura y puede llegar a bajarle el valor al instrumento, pero sin ninguna duda al dueño que tiene ganas de hacerlo. No, mejor. Y seguramente. Lo que pasa es que también vivimos una realidad que es que de alguna forma uno ha comprado un instrumento o ha ahorrado durante muchos años, creo que en algún momento lo he hablado. Y uno no quiere perder nada de eso y siempre vive con el fantasma del día que la vaya a vender. Que en muchos casos hay gente que no vive eso, pero si desea hacerle esa mejora y desea sacarle toda esa capa de plástico y mandarle a hacer un buen... Hay algunos luchadores que se dedican pura y exclusivamente a hacer ese tipo de laburos. Muy, muy buena gente. Ha crecido muchísimo el laburo de la pintura en nuestro país. Hay muy buenos luthieres haciendo ese laburo. Sí. Hay muy buena gente pintando. Hace unos años no estaban, pero ahora sí hay muy buena gente pintando. A mí me gustan bastante las Gibson de los 90, me parece que están buenas en relación precio-calidad, lógicamente cosas mejores, ¿no? Digo, pero este tema que cuando la laca gomosa nunca lo percibí. Sí vi algunas ya con checking, que me parece medio por el paso del tiempo, que no es tanto, son 30 años yo, pico, pero me pareció raro. Porque eso lo ves en guitarras muy viejas y con... Hay algunos lugares con una amplitud térmica enorme, ¿no? Hay algunas Gibson creo que de los 90, ¿no? Así que han tenido situaciones con la laca. Dicho sea de paso, o sea, pasás la mano por el mango y te queda el mango pegado, o en el estuche queda la marca. Sí. Algunas... Eso ha pasado también con una tanda de Fender, ¿puede ser? Seguro. Pero en la tanda de Fender... Con la tanda de Fender que vino acá, te digo. Yo tengo el recuerdo de las Fender que vinieron acá, que vinieron en la época de ProMúsica. Pero no sé si es... porque estuvieron mucho tiempo de alguna manera guardadas en algún lado y sometidas al calor y a la temperatura. Tal vez eso haya afectado y la guitarra, como tiene una laca o un poli gigantesco, termina pegándose al estuche. Pero no cabe duda de que menos pintura, más vibra la tapa. Y me imagino que vos hablás de eso aplicado a una Gibson, a una SG. No, yo cuando tiré el tema recién, hablaba de la textura como un todo. Digo, porque la textura es un todo, digo, la pintura, es qué sé yo, viste, hasta la madera que está abajo forma parte de la textura que te dan, seguro. La cantidad de pintura, qué sé yo, el laburo que tenga de pulido, de rending, a mí por lo general la guitarra así también como muy brillante, medio que no me copa tanto, no. Pero bueno, qué sé yo.
Lo que pasa es que hablamos también de distintas épocas, y si ya entras en los 90 y bueno, ya hay una respuesta de una fábrica a, a un mercado. Me imagino que más para atrás el mercado, de alguna manera, al ser más chico, pueden llegar a tener mayor detalles. Hoy, en el año 2024, Calla, digo, ¿no? ves una Gibson, sí, por favor. Vamos a matar este. Ves una Gibson del 70 y te sorprende cómo está pintada y hasta te gusta la terminación. Ni hablar si llegas a ver de los 60. Pero hay mucha diferencia entre una Gibson de los 60 y una de los 70 en la terminación. Seguro. A mí la de los 70 no me gustan tanto. Y lo que pasa es que el 60 te haces la idea del artesano con la guitarra en la mesa, y la del 70, ni hablar cuando aparece la era Norling, ya ves una fábrica muy grande. Es que también lo que pasa con el tema de la terminación es que, desgraciadamente, las fábricas laburan con lo que hay en el mercado en el momento. Y en determinado momento terminan pintando con una cosa porque es lo que está ahí dando vuelta. Digamos, pasa lo mismo con los coches. Bueno, toda la... Ahora, vos no podés restaurar un coche viejo y pintarlo con laca poliuretánica porque es horrible. Lo tenés que pintar con un bicapa, con una nitrosintética. Y depende qué coche, depende qué estilo, pero Igual, bueno, no entiendo nada de esto, ¿no? Pero no, se nota cuando pintan un coche viejo con laca poliuretánica, parece nuevo el auto. claro, esa es la O idea. sea, Pero yo creo que nosotros afrontamos 2 millones de fantasmas. El año, el valor, la posibilidad que tengo de revenderla, recuperar la inversión. O sea, venimos de ver músicos que tienen la guitarra en un estado tremendamente particular, y a la hora de hacer el acorde te desmayan. Y ves gente que de alguna manera disfruta del instrumento más allá de la mejora que le tengan que hacer o lo que le tengan que quitar o agregar. Hay mucho fantasma con todo eso. Vivimos con el tema de la inversión, con el tema de la preocupación. Y como en algún momento hablamos, creo que hay que disfrutarlo un poco más. Tal vez tener una guitarra un poco más amigable, un poco más accesible. Tal vez tener una guitarra que tener un luthier, un amigo, donde puedas sentarte, visitarme y decirme, mira, me gustaría que esto sea de esta forma. y una parca, Claro, disfrutarlo un poco más. sí. Disfrutarlo un poco más. Que no sea tan traumático. Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos? Yo tengo esta conclusión y te lo digo con todo respeto y todo, Con todo cariño. Sí. O sea, vos tenés una Gibson que te gusta mucho, es tu caso, y no te gusta tanto la laca que tiene, y sacaste y así no, la laca buena. No es una Gibson, es una Fender. Pero no sé si tengo ganas de esperar Pero es un trabajo un año que la ni siquiera lo harías vos. Hay luthieres que eso te lo hacen en 15 días, 20 días, con un clima lindo. Disfruta. 15 días. ¿A dónde tenés un pintor que te lo hace en 15 días? Tengo varios. Contame. Tengo varios. ¿Sí? Ujú. Después pasame el teléfono. Perfecto. Listo.